Un saludo cordial, mi nombre es Carlos Eduardo Bermeo, soy estudiante del programa de Filosofía. Actualmente en el curso de Filosofía Moral, dentro de la actividad número 2, que corresponde llevar a cabo el desarrollo de este video, teniendo en cuenta un pensador cristiano, he querido tomar el pensamiento y el planteamiento de San Agustín de Hipona, el grande de Hipona, precisamente por todo su desarrollo al eje filosófico y todo su aporte también al pensamiento moral, al pensamiento ético, a la doctrina cristiana, que de una u otra manera, gracias a sus interpretaciones, han tenido grandes repercusiones en el contexto social. Pues es un gusto poder presentarles a este gran filósofo que de una u otra manera también me ha inspirado dentro de todo el bagaje filosófico para comprender un poco más al ser humano, para poder comprender su contexto social y desde su doctrina poder también dar un aporte específico a nuestra humanidad. Bueno, pues San Agustín de Hipona podríamos decir que es el más grande de los padres de la Iglesia y uno de los genios más controvertidos, más eminentes de la historia de la humanidad, de la historia de la filosofía medieval. San Agustín se caracteriza principalmente porque supo llevar lo que es el mensaje cristiano a la cultura pagana en la que él mismo se fue formando. ¿Sí? Crece dentro de una cultura pagana a la cual le aportó el mensaje cristiano y desde la cual supo planificarla. La ayudó a transformar básicamente, convirtiéndola al cristianismo. Creo que es uno de los elementos importantes dentro de la vida de San Agustín de Hipona. Lo que quiere decir que, según su planteamiento, pues San Agustín se encuentra sumergido en un ámbito teocéntrico, o sea, Dios es el centro de la humanidad en la época medieval. Por lo tanto, en medio del teocentrismo, San Agustín expresa que el ser humano únicamente podrá llegar a ser plenamente hombre si deja que Dios tenga un lugar en su vida, un lugar fundamental, y que desde ese lugar fundamental que ocupa Dios en la historia del hombre, pues le ayude a conseguir la plenitud, ¿sí? Aquí se ve reflejado claramente el teocentrismo que hace parte de la filosofía medieval. Ahora, Dios ayuda al hombre a conquistar la plenitud. Bueno, pues Dios es el más grande, eh, sí, lo más grande dentro de la historia de la humanidad. Ahora, San Agustín, como ya lo expresamos anteriormente, pues es uno de los padres de la iglesia más grandes y más importantes también por su aporte, uno de los pensadores también más destacados de todos los tiempos. Ahora, la obra teológica de San Agustín de Hipona es una de las obras más grandes que se haya podido producir pues una sola persona. Creo que esto es uno de los elementos que más influyen dentro de la vida de San Agustín. Entre los libros, entre las cartas, entre todos sus tratados, la producción teológica de San Agustín se dice que sobrepasa por lo menos los 400 escritos. Esto equivale precisamente a la ciencia que Dios le regaló para que pudiera ser traducida dentro de la humanidad. Vamos a expresar entonces algunos elementos muy generales de la vida de San Agustín de Hipona que nos pondrán de manifiesto precisamente para contextualizarnos dentro de la vida de este gran pensador. Vamos a decir que San Agustín de Hipona nace en Tagaste, que es la actual Argelia, el 13 de noviembre del año 354 y que muere en Hipona el 28 de agosto del año 430. Su padre se llamó Patricio. Patricio era un pagano de una posición social acomodada que luego de una larga resistencia a la fe, hacia el final de su vida, también termina convirtiéndose al cristianismo. La madre de San Agustín, de nombre Mónica, hoy es Santa, Santa Mónica, era una devota cristiana. Al Básicamente convierte a su hijo a través de sus oraciones, se consagró totalmente a la conversión de su hijo, de tal manera que su oración logró hacer que San Agustín de Hipona pues lograra la conversión que ella tanto le pidió a Dios. Sufrió al ver cómo iba apartándose de la verdad hasta que su espíritu se infectó con los errores de los maniqueos. Sí, una de las doctrinas paganas que surgió en aquel entonces,
y de la cual fue tomando también San Agustín, que de una u otra manera pues, hizo que su pensamiento fuese otro. El contexto filosófico, el contexto histórico en el cual se desempeñó San Agustín de Hipona fue pues un tiempo de gran tensión filosófica, un tiempo de grandes aportes en el ámbito teológico, Dios como centro. Dios gira alrededor de todo el concepto de la verdad, ¿sí? Es un teocentrismo absoluto. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti, como lo expresará San Agustín de una manera específica. Pues bien, aquí surge entonces el pensamiento ético de San Agustín de Hipona, ¿sí? Podríamos decir que su pensamiento pues, es un pensamiento eudomonista, que igual que la ética de Aristóteles, pero este pensamiento eudomonista dentro de la óptica de San Agustín tiene como principal diferencia y es que identifica la felicidad con la contemplación absoluta de Dios, ¿sí? La felicidad con la contemplación absoluta de Dios, aunque si bien San Agustín desarrolla la doctrina de la iluminación, que esta se ve muy reflejada dentro de su pensamiento, dentro de esta doctrina de la iluminación, San Agustín expresa que Dios es el fundamento último de la verdad y del conocimiento. Por ello expresa que por iluminación de Dios, eh, pues esta se revela al hombre. Y creo que esto es un elemento muy importante. Ahora, en esta perspectiva ética y moral de San Agustín de Hipona, él expresa que para ser felices hay que ser virtuosos. Por lo tanto, hay que cumplir tres cosas que se resaltan dentro de su planteamiento. Primero, amarnos a nosotros mismos. Segundo, amar incondicionalmente a los otros. Y tercero, cumplir los mandamientos de Dios. Aquí están las tres cosas que San Agustín prescribe precisamente para alcanzar la virtud, dentro de su planteamiento ético, dentro de su planteamiento moral. ¿Sí? Amarnos a nosotros mismos, amar incondicionalmente al prójimo y cumplir los mandamientos de Dios. Ahora, aquí surge, dentro de este planteamiento ético, surge el hecho del mal, ¿sí? Para San Agustín es un no ser, o sea, el mal no existe, obviamente. Es decir, no es una cosa en sustancia, no es una cosa que exista. El mal como realidad ontológica, según el planteamiento de San Agustín, no existe, pues las consecuencias de aceptar que el mal exista afirma, esto implica la negación de principios básicos del cristianismo. Y esto sería una teoría inaceptable. ¿Por qué? Porque, por el contrario, si el mal hubiese existido desde siempre, significaría que Dios, por ser Dios, no tendría entonces la posibilidad de vencer una fuerza que se hace más poderosa que él. Por lo tanto, esto pondría en tela de juicio pues, el hecho de la omnipotencia, de la grandeza de Dios. Ahora, si Dios crea el mal, esto tiene un significado también importante en la vida de San Agustín en cuanto que si Dios crea el mal, Dios no es bueno, ¿sí? Y habría una contradicción entre la bondad de Dios. El mal existe, según el planteamiento de San Agustín, pues hay ausencia de Dios. Si el hombre se encuentra lejos de Dios, él ya habita en el mal, o sea, en el mismo pecado, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería básicamente el origen del mal? Pues bueno, el mal no es una creación divina, según como lo plantea San Agustín de Hipona. El mal tiene su origen básicamente en la misma voluntad del hombre que libremente decide hacerlo o es incapaz de hacer el bien, ¿sí? Aquí radica el hecho del libre albedrío que San Agustín ya ha expuesto como principio del orden de sus acciones. Pero básicamente el origen del mal pues lo expresa de una manera fundamental en cuanto el mal tiene su origen en la voluntad del hombre, sencillamente, que el hombre siendo libre decide hacer el bien o decide hacer el mal. O simplemente el hombre en medio de todas sus capacidades racionales es incapaz de hacer el bien, ¿sí? Ahora, como el hombre básicamente es criatura de Dios, también tiene libertad como su creador. Por eso fue creado a imagen y semejanza de aquel que es su hacedor. Pero existen aspectos negativos de la voluntad del hombre que, contrarios a esa
sí, que contrarían básicamente esa perfección. Por eso ahí está el hecho del libre albedrío, de la libertad que Dios proporcionado al hombre. Ahora, la moral se da, ¿sí? Cuando básicamente o bueno, el mal moral se da cuando nosotros dejamos de lado a los demás, cuando solamente se piensa en nosotros mismos y nos alejamos de Dios. Ahí se da un mal moral, según el planteamiento de San Agustín. Lo que quiere decir que los seres humanos siendo libres, pues dejamos de lado a Dios y aquí se da el mal moral. Aquí nace lo que ya hemos expresado, el hecho del libre albedrío, desde el cual para orientarnos al bien requerimos cuatro principios. ¿Sí? El principio de lo que sería la auténtica libertad. El segundo que sería superar nuestras propias limitaciones. El tercero que sería orientarnos culturalmente al propio bien. Y el cuarto que sería el amor incondicional a los demás y a Dios. Y bueno, según San Agustín, todo esto se da debido a la gracia divina. Sin la gracia divina no sería posible que el hombre por sus propios medios pudiese alcanzar estos principios. Pues bien, sabemos que la obra de San Agustín de Hipona supone la primera gran síntesis entre lo que es el cristianismo y entre lo que hemos conocido de la filosofía platónica que tiene gran influencia dentro de su planteamiento, aunque está inspirado básicamente en la fe. Aquí influye lo que ya hemos dicho, lo propio de la filosofía medieval, que es el teocentrismo, Dios como centro, Dios como principio de todas las cosas y Dios como aquel que regula y que da sentido a la realización del ser humano. Entonces, la fe que se confunde con la razón, en el pensamiento de San Agustín, esta se dominará como el panorama filosófico cristiano hasta la aparición de lo que es la filosofía tomista, que también la hemos estudiado en este módulo, que es ejerciendo un influjo considerable en la práctica de la totalidad de los pensadores cristianos durante estos siglos que han sido tan importantes. Pues bueno, me ha parecido muy importante este planteamiento de San Agustín, me ha parecido fundamental el aporte que me da dentro de este curso de filosofía moral y sobre todo los elementos que se pueden aportar a nuestra vivencia moral, a nuestra vivencia ética. Claro, ha sido un pensador de la filosofía medieval, pero ha tenido grandes repercusiones también en la cultura precisamente por toda su concepción y por toda su convicción. Él ha entendido que el ser humano es un compuesto de alma y de cuerpo, que el alma del hombre está dotada de razón y que, bueno, cada hombre está capacitado para conocer la verdad. Y esto es un ente importante, o sea, tenemos la posibilidad de conocer la verdad, pero esa verdad solamente la conocemos en cuanto nuestro espíritu se eleve a Dios. Entonces, de esta manera concluyo esta presentación teniendo en cuenta el aporte de San Agustín, el aporte también de Santo Tomás en medio sí, de la realización del curso de filosofía moral y bueno, de todos los conocimientos que se nos ha aportado en esta unidad. Agradezco por su atención. Hasta pronto.